Vamos a abrir nuestras Biblias en algunos pasajes. En esta mañana quería reflexionar y tener dos expresiones que me parecieron destacadas acerca de la Cena del Señor. Y yo le llamo a esta meditación las dos perspectivas de la Cena del Señor, dichas por dos personas que estuvieron ahí. Una es el Señor Jesús y otra es Pablo. ¿Y por qué? Porque son los dos que dicen algo muy que se destaca, que sobresale sobre esta celebración. Y antes quería mostrarles en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 2. Y esto es para que nosotros nos ubiquemos y podamos entender la vida del Señor Jesús. Cada vez vamos conociendo más cosas y van nutriendo nuestro conocimiento del Señor. En Lucas, en los primeros pasajes de Lucas, ¿se recuerdan cuando Lucas es olvidado en el templo, o no es olvidado, sino que los padres pensaban que venía con ellos y no venía con ellos, había quedado en el templo? Bueno, porque dice la Biblia allí en Lucas que los padres todos los años iban a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces Jesús a los 12 años estuvo en la Pascua, pero ya había estado antes en la Pascua. Y estuvo también después en la Pascua. La Biblia no lo dice, pero yo supongo que la Biblia me dice que los padres todos los años celebraban la Pascua, así que supongo que por lo menos desde que nació hasta los 12 años, todos los años iban a celebrar la Pascua, y Jesús no se perdió ninguna. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús es grande, él comienza su ministerio, él celebra la Pascua. Vamos a ver 3 celebraciones de Pascua en el Evangelio de Juan. Algunos dicen que hay 4, pero en esto los teólogos, los que estudian la Biblia profundamente, algunos están todavía, porque no hay más pistas. 3 sí, seguro. Vamos a las 3. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Ven? Clarísimo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿A dónde fue? A la Pascua. La primer Pascua que el Señor celebró en su ministerio. Vimos que los padres le habían enseñado a él el camino, ya conocía el camino. Padres, ¿qué decirles, no? Que nosotros le enseñamos el camino a nuestros hijos. Y si usted no le enseña el camino a sus hijos, mire aquí cómo está. José y María enseñaron el camino a Jesús. Bueno, esa es la primera. Ahora le quiero mostrar otra. Hay capítulo 5, versículo 1. Esta es la que no se ponen todos de acuerdo. Yo creo que cuando estemos en el cielo le vamos a decir: Señor, ¿fuiste a celebrar la Pascua en el capítulo 5 de Juan? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice, había una fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta había? Bueno, ellos celebraban la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces. ¿A cuál iba? Muchos piensan, estudiando el contexto, estudiando los otros pasajes paralelos, que también era una Pascua. La Biblia no lo dice. Si es así, tenemos 4 Pascuas. La Pascua se celebra una por año. Entonces son 4 años, o cerca, podríamos decir 4 años del ministerio, cuando sabemos que los años del ministerio son 3. Pero entonces uno dice, bueno, tengo un problema aquí. No tengo problema, sino que puede ser 3 años y medio el tiempo del ministerio del Señor. Que no son 3 años estrictos. ¿Me entiende? Así que esta la dejamos en suspenso, la Biblia no nos dice, pero es una celebración importante. El Señor no se perdió una. Siempre estuvo ahí. Vamos a la otra Pascua. Capítulo 6. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Clarísimo. Jesús fue a celebrar la Pascua. Capítulo 6, versículo 4. Ya tenemos 2 certificadas, diríamos, ¿cierto? Bien
Bueno, vamos a la tercera. Juan 12. Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Clarísimo, otra vez la Pascua. 6 días antes, ya Juan lo está diciendo. Y después usted tiene la celebración de la Pascua en el capítulo, más adelante, en capítulo 13, 1 dice, antes la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí Jesús lava los pies a los discípulos y celebran la Pascua. Usted lo tiene después en el verso 21, 13, 21 en adelante está la celebración de la Pascua. Son 3 acontecimientos en la vida del Señor Jesús, pero en ninguno de estos 3 que tenemos en Juan, Juan tiene una visión, diríamos, una visión teológica, una visión de Dios. Para Juan, Jesucristo es Dios y todo lo que él escribe acerca de la deidad, del punto de vista de la deidad de Jesucristo. Lucas tiene otra visión. Lucas tiene la visión de Jesús hombre, de Jesús humano, de Jesús más cercano a nosotros. Entonces, esta misma Pascua que Juan habla acerca de el lavado de los pies, que ninguno de los otros habla acerca de esto, pero Juan sí habla justamente ¿por qué? Porque habla de la humildad, de la sencillez, que es este Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros y se humilla. Y Lucas da esta otra perspectiva que quiero señalar acerca de la Pascua. Pero justamente es en este tercer encuentro, en este tercer Pascua, que Lucas dice estas palabras que no las registra nadie más que él. Lucas 22. Lucas 22, verso 15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿No? Él dice esto, ¿cuánto he deseado? Esta frase, esta expresión de él, decir, he deseado, tengo un anhelo profundo. ¿Cuántas Pascuas celebró Jesús? Y 30 por lo menos, o más. Si siempre los padres los llevaron. No sabemos qué pasó en el medio de los 12 años y los 30. ¿No? Esos años no sabemos qué pasó. La Biblia no dice nada. Solamente puedo pensar que Jesús todos los años iba al templo porque ya sabía el camino y celebró la Pascua. Creo que esta es la única Pascua que Jesús, de hecho, la Pascua es una celebración en comunidad. La Pascua no es una celebración personal de uno solo, porque la Pascua siempre se celebraba en familia, desde el principio. La Pascua fue una celebración en familia. Y si uno estaba solo, tenía que juntarse con otro. El Señor dijo, anda con otro, juntate con otro. No estás solo. Eso fue la celebración de la Pascua desde el principio, cuando salieron de Egipto. Ahora, esta es la única vez que está registrada en las Escrituras esto. ¿Cuánto he deseado comer la Pascua? ¿Qué quería decir el Señor? ¿Qué quiso decir Jesús? Como los discípulos, nosotros al leer las Escrituras vemos que muchas cosas no las entendieron y no las entendían. Y una de las cosas que no entendían los discípulos y no la entendieron hasta que el Señor resucitó es justamente la muerte de Cristo. ¿Cómo vas a morir, Jesús?, decían los discípulos. No, yo voy a poner mi vida, yo esto, lo otro. No puede ser que muera a la muerte. No querían escuchar hablar a Jesús de la muerte. Los discípulos no entendían, como dice el autor de Hebreos, es necesario que Él muera una sola vez y para siempre. Y eso hizo Jesús.
Ahora, cuando Jesús dice esto, he deseado comer, estaba hablando, esta es la última, no hay otra. Para mí no, para ustedes va a haber, pero para mí no. No hay otra. Entonces aquí Jesús estaba transmitiéndoles a ellos, a los discípulos, este aprecio singular y tan especial. Estoy con ustedes y nunca más voy a estar acá. Pero también el Señor estaba asumiendo esa última palabra que Él dijo en la cruz, consumado es. Está todo hecho, está todo terminado. Él sabía que la cruz era necesaria para cumplir el plan de Dios y para terminar el plan y el proyecto de Dios. La salvación, la redención. Y Él decía, cuánto he deseado, deseo este momento, estar con ustedes. Pero esto se junta también con ese Jesús tan humano que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Un Jesús sumiso totalmente, obediente totalmente a la dirección del Padre y al consejo del Padre. Sumiso en obediencia. He deseado estar con ustedes esta Pascua, porque era la culminación de todo el proyecto y el plan de Dios de salvación y de redención. Era terminar con este proyecto de Dios, con este plan de Dios. La salvación, ¿dónde iba a quedar consumada? En la cruz. Pablo después iba a decir, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La cruz y la resurrección completa el plan de Dios, de redención para nosotros. Esta visión de Jesús de la Pascua ahora nos lleva al capítulo 11 de Primera de Corintios, en la visión de Pedro. Observe, Pablo, el pastor de la iglesia, Pablo, pastor de los Corintios. Y él dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo veo aquí, hay muchos elementos que son tan descriptivos de lo mismo que hizo el Señor Jesús allí, el tema del pan, de la copa, pero la perspectiva otra vez acerca de la cruz, acerca de, mejor dicho, de la Pascua o de la celebración. Jesús dijo, he deseado, cuánto he deseado estar con ustedes. Era su perspectiva. Miraba hacia adelante la cruz, la salvación, la redención, la resurrección. Él lo tenía presente. Ahora Pablo tiene otra visión, pero fíjense en qué dice él. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Otra vez, Jesús ve la cruz de Cristo en perspectiva. Él ve la cruz en el pasado y hacia adelante la salvación. Hay que anunciar lo que Cristo hizo. La mesa, la Pascua, habla de la salvación, habla de la redención. Para Jesús era algo que iba a ocurrir. Para Pablo fue algo que ocurrió y que hay que anunciar. La perspectiva, diría, misionera del apóstol Pablo. Hay que predicar, hay que anunciar, hay que ir hacia adelante, hay que predicar esta salvación. Hay que predicar y hablar de esta muerte y esta resurrección que es Jesucristo. Ya no es la Pascua que celebraban los judíos. Porque antes de la cruz era la Pascua que celebraban los judíos, trayendo memoria de la salida del pueblo de Egipto. Ahora, la celebración para el pueblo cristiano es la redención.
Ahora es la muerte de Jesucristo en lugar nuestro. Ya no es el Cordero de la Pascua que murió allí en Egipto. Ahora es Jesucristo que murió por cada uno de nosotros. ¿A quién tenemos que anunciar? ¿A quién tenemos que dar a conocer? Por eso, para Pablo, cada vez que celebramos la cena, cada vez que celebramos con estos elementos la presencia de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, todo lo que Él hizo por nosotros, su muerte, su resurrección. Para Pablo es el anuncio del Evangelio hasta que Él venga otra vez. Tiene una perspectiva misionológica, mirar hacia adelante. Hay que anunciarlo, no hay otro camino, no hay otra salida. El único camino es Jesús, el único camino de salvación es el Señor. Y cada vez que nosotros participamos, tomamos del pan, tomamos de la copa, es como renovar nuestra perspectiva de la muerte y la resurrección de Cristo. Tenemos que anunciarlo, tenemos que darlo a conocer. Tenemos que hacer que el mundo conozca a Jesús hasta lo último de la tierra. Vamos a celebrar esa mañana y participar de estos símbolos pensando de esta manera que el Señor es nuestro Salvador, nos gozamos en Él, pero cada vez que participamos renovamos nuestro compromiso de responsabilidad. Tenemos que anunciar, tenemos que predicar, tenemos que darlo a conocer. El mundo tiene que saber que hay un Salvador y ese Salvador es Jesús, es mi Salvador.